En las orillas del mar de Galilea, bajo el sol ardiente que se reflejaba en las aguas como millares de estrellas danzantes, un hombre fornido y curtido por el trabajo tiraba de las redes con manos encallecidas. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, un simple pescador de Betsaida. Sus ojos, que habían contemplado innumerables amaneceres sobre el lago mientras lanzaba sus redes al agua, no podían imaginar cómo su vida estaba a punto de transformarse para siempre. No sabía que pronto dejaría de cazar peces para convertirse en pescador de hombres, ni que su nombre cambiaría a Pedro, la roca sobre la cual se edificaría una nueva fe que transformaría al mundo entero. Aquel día parecía uno más en la vida de Simón. Las redes vacías, el sudor en la frente, la frustración de una noche sin capturas. Junto a su hermano Andrés, lavaba las redes con movimientos mecánicos, resignado a la mala fortuna. El sol ya estaba alto cuando vieron acercarse a un hombre seguido por una multitud. La gente se aglomeraba a su alrededor, sedienta de sus palabras. Era Jesús de Nazaret, un predicador cuya fama comenzaba a extenderse por toda Galilea. Simón había escuchado rumores sobre este maestro. Su hermano Andrés ya había tenido un encuentro previo con él, siendo discípulo de Juan el Bautista, quien había proclamado: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Andrés, convencido, le había dicho a Simón: «Hemos encontrado al Mesías». Pero Simón, hombre práctico y a veces escéptico, necesitaba más que palabras para creer. Ahora, este hombre extraordinario se acercaba directamente a su barca. La multitud lo presionaba tanto que Jesús, viendo la barca vacía de Simón, le pidió que la apartara un poco de la orilla para poder enseñar a la gente desde allí. Algo en su voz, en la autoridad serena de su petición, hizo que Simón obedeciera sin cuestionamientos. Sentado en la barca, Simón escuchó las palabras de Jesús. Hablaba del reino de Dios como nadie lo había hecho antes, con una autoridad que no venía de las tradiciones o de los libros, sino de una fuente más profunda y directa. Mientras hablaba, Simón sentía que algo se removía en su interior, como si esas palabras estuvieran dirigidas especialmente a él, penetrando en los rincones más oscuros de su corazón. Cuando Jesús terminó de hablar, miró directamente a Simón y le dijo: «Lleva la barca a aguas más profundas y echad vuestras redes para pescar». Una sonrisa escéptica se dibujó en el rostro de Simón. Como pescador experimentado, sabía que no era el momento adecuado para pescar. Las horas de la mañana, con el sol ya alto, no eran propicias. Además, habían trabajado toda la noche sin conseguir nada. «Maestro», respondió con una mezcla de respeto y duda, «hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada». Hizo una pausa, y algo en la mirada de Jesús lo impulsó a añadir: «Pero porque tú lo dices, echaré las redes». Con un suspiro de resignación, Simón y Andrés remaron hacia aguas más profundas y lanzaron las redes al agua. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de Simón para siempre. Las redes comenzaron a llenarse de peces, tantos que el peso amenazaba con romperlas. Con ojos incrédulos, Simón hizo señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Pronto, ambas barcas estaban tan llenas de peces que comenzaban a hundirse. Fue entonces cuando Simón comprendió que estaba ante algo más que un hombre sabio o un profeta. Cayó de rodillas frente a Jesús, abrumado por una repentina conciencia de su indignidad en presencia de algo divino. Las palabras salieron de su boca casi sin pensarlas. «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Jesús lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias, hasta lo más profundo del alma. «No temas», le dijo con una voz llena de compasión y promesa. «Desde ahora serás pescador de hombres». Aquellas palabras resonaron en el corazón de Simón como un trueno. Cuando llegaron a la orilla, él y sus compañeros no lo dudaron.
Dejaron las barcas llenas de peces, abandonaron las redes, sus herramientas de trabajo, su medio de vida, y siguieron a aquel hombre que les prometía una misión mayor que la que jamás habían imaginado. Así comenzó la transformación de Simón, el pescador, en Pedro, el apóstol. Los primeros días, siguiendo a Jesús, fueron una mezcla de asombro, confusión y descubrimiento. Simón, acostumbrado a la vida simple y directa de un pescador, ahora se encontraba inmerso en conversaciones sobre el reino de Dios, la ley y los profetas, temas que sobrepasaban su educación limitada. A veces se sentía fuera de lugar entre los seguidores más educados de Jesús. Pero había algo en el maestro que lo hacía sentir valorado a pesar de su rusticidad. Jesús parecía ver algo en él que ni siquiera él mismo podía reconocer. Pronto quedó claro que Simón ocupaba un lugar especial entre los discípulos. Cuando Jesús seleccionó a 12 de entre sus seguidores para ser sus apóstoles, Simón fue el primero en ser llamado. Y fue entonces cuando recibió un nuevo nombre, un nombre que llevaba consigo una profecía y una promesa. «Tú eres Simón, hijo de Jonás», le dijo Jesús en un momento de revelación profunda. «Tú serás llamado Cefas». Cefas, en arameo, o Pedro, en griego, ambos significaban roca. Para un hombre tan impulsivo, tan voluble como Simón, aquel nombre parecía más una promesa de lo que llegaría a ser que una descripción de lo que era. Durante los 3 años que siguieron, Pedro estuvo constantemente al lado de Jesús, observando cada milagro, escuchando cada enseñanza, absorbiendo la sabiduría y el poder que emanaban de su maestro. Vio cómo Jesús calmaba tempestades con solo una palabra, sanaba enfermos con un toque y alimentaba a multitudes con unos pocos panes y peces. Con cada prodigio, su fe crecía, pero también surgían preguntas que no se atrevía a formular. Pedro era un hombre de extremos, capaz de grandes aciertos y tremendos errores. Era el primero en hablar, a veces sin pensar, y el primero en actuar, para bien o para mal. Su personalidad apasionada lo hacía destacar entre los demás discípulos, pero también lo hacía vulnerable a caídas espectaculares. En cierta ocasión, mientras navegaban en el mar de Galilea, una tormenta feroz azotó su pequeña embarcación. A través de la cortina de lluvia y las olas embravecidas, vieron una figura caminando sobre las aguas hacia ellos. El terror se apoderó de todos, pensando que era un fantasma. «¡Ánimo, soy yo, no temáis!» La voz de Jesús atravesó el rugido de la tormenta. Pedro, con su impetuosidad característica, respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». «Ven», respondió Jesús simplemente. Sin dudarlo, Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sus pies se sostenían milagrosamente sobre la superficie líquida y por un momento experimentó el poder de la fe pura. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia las olas encrespadas y el viento furioso. El miedo se infiltró en su corazón y comenzó a hundirse. «¡Señor, sálvame!», gritó con desesperación. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le preguntó con gentileza mientras lo ayudaba a regresar a la barca. Esa experiencia fue una lección profunda para Pedro. Había experimentado tanto el poder de la fe como las consecuencias de la duda. Había caminado sobre las aguas y se había hundido en ellas. Era una metáfora perfecta de su camino como discípulo, capaz de grandes actos de fe, pero también susceptible a la duda y al miedo. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también crecía la oposición de los líderes religiosos. Las confrontaciones con fariseos y saduceos se hacían más frecuentes y tensas. Jesús hablaba cada vez más de sufrimiento, rechazo y muerte, palabras que desconcertaban y asustaban a sus seguidores.
Un día, cerca de Cesarea de Filipo, Jesús hizo una pregunta crucial a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron con las diversas opiniones que circulaban. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?, preguntó Jesús mirándolos intensamente. Fue Pedro quien dio un paso adelante. Con una convicción que venía de lo más profundo de su ser, declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Una sonrisa iluminó el rostro de Jesús. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás», respondió, «porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Aquellas palabras contenían una promesa y una responsabilidad inmensas. Pedro, el impulsivo pescador de Galilea, sería fundamental en la construcción de la Iglesia de Cristo. Su confesión de fe se convertiría en el fundamento sobre el cual se edificaría una comunidad de creyentes que transformaría el mundo. Sin embargo, apenas unos momentos después, Pedro demostraría lo inestable que aún era esa roca. Cuando Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su próximo sufrimiento y muerte en Jerusalén, Pedro, incapaz de aceptar tal destino para su maestro, lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá». La respuesta de Jesús fue devastadora. «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pedro quedó petrificado. Hacía unos instantes había sido elogiado como el receptor de una revelación divina, y ahora era comparado con Satanás. La lección era clara y dolorosa. Incluso con su fe sincera, Pedro aún pensaba según criterios humanos, no divinos. Quería un Mesías glorioso y victorioso, no uno que sufriera y muriera. Tendría que aprender que el camino de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas. A pesar de este traspié, Pedro continuó siendo uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto con Santiago y Juan, formaba parte del círculo íntimo que presenció eventos extraordinarios vedados a los demás. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Contempló la transfiguración de Jesús en el monte, donde su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y lo acompañó durante su agonía en el huerto de Getsemaní. En la transfiguración, Pedro había vuelto a mostrar su impulsividad característica. Ante la visión gloriosa de Jesús conversando con Moisés y Elías, propuso construir 3 enramadas, una para cada uno, sin comprender realmente el significado profundo de lo que presenciaba. Y en Getsemaní, a pesar de la petición de Jesús de que velaran y oraran, Pedro y los otros discípulos se quedaron dormidos, incapaces de acompañar a su maestro en su hora más oscura. A medida que se acercaba el momento culminante del ministerio de Jesús, la tensión crecía en Jerusalén. Durante la última cena, Jesús hizo una predicción inquietante. Uno de los 12 lo traicionaría. Mientras los discípulos se miraban entre sí, confundidos y angustiados, Jesús continuó con otra profecía que afectaría directamente a Pedro. «Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Pedro, herido en su orgullo y confianza, respondió con vehemencia: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Jesús lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Pedro, te digo
que no cantará hoy el gallo antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Las palabras cayeron como un martillo sobre Pedro. ¿Él negar a Jesús? ¿Él que había dejado todo para seguirlo? ¿Él que había declarado que Jesús era el Cristo? Imposible. Y sin embargo, el tiempo demostraría que Jesús conocía a Pedro mejor que él mismo. Esa misma noche, después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Allí, mientras oraba con angustia, sudando gotas de sangre ante la perspectiva de su inminente pasión, sus discípulos se quedaron dormidos. Cuando los despertó, ya era tarde. Una multitud se acercaba, guiada por Judas Iscariote. Mientras Judas se adelantaba para besar a Jesús, señal para identificarlo ante la guardia del templo, Pedro, impulsivo como siempre, sacó una espada y cortó la oreja derecha de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y tocando la oreja de Malco, lo sanó. Fue entonces cuando el valor de Pedro comenzó a flaquear. Al ver a Jesús arrestado sin resistencia, contra todas las expectativas de un Mesías conquistador, Pedro sintió que su mundo se derrumbaba. Siguió a Jesús a distancia mientras lo llevaban a la casa del sumo sacerdote, pero se quedó fuera, en el patio, calentándose junto a un fuego con los guardias y sirvientes. Una sirvienta lo miró con atención y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». El miedo paralizó a Pedro. «No sé lo que dices», negó con firmeza delante de todos. Poco después, otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este también estaba con Jesús el Nazareno». Pedro volvió a negar, esta vez con un juramento: «No conozco a ese hombre». Un rato después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre». Su acento galileo lo delataba. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». En ese mismo instante, un gallo cantó. Y Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Saliendo fuera, lloró amargamente. El dolor de esa negación marcó profundamente a Pedro. Él, que se había jactado de su lealtad, había fallado en el momento crítico. Mientras Jesús enfrentaba solo el juicio, la burla, la flagelación y finalmente la crucifixión, Pedro se ocultaba, consumido por la vergüenza y el remordimiento. El Viernes Santo Pedro escuchó desde lejos que Jesús había sido crucificado en el Gólgota. No tuvo el valor de acercarse a la cruz, de mirar a los ojos a aquel a quien había negado 3 veces. La culpa lo carcomía. ¿Cómo podría volver a mirar a la cara a María, la madre de Jesús, o a los otros discípulos? ¿Qué quedaba de su vida ahora que el Maestro había muerto? El sábado transcurrió en un silencio sepulcral. Pedro y los otros discípulos se ocultaban, temerosos de correr la misma suerte que Jesús. La desesperanza se apoderó de ellos. Todas las promesas, todas las expectativas de un reino restaurado parecían haberse desvanecido. Pero el domingo por la mañana, algo extraordinario sucedió. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo: «No está aquí, ha resucitado. Id y decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea». Y a Pedro. Esas palabras eran un bálsamo para el corazón herido del apóstol. A pesar de su negación, no había sido olvidado. Jesús lo mencionaba específicamente, como si entendiera su dolor y quisiera asegurarle que aún había esperanza para él. Cuando Pedro escuchó la noticia, corrió junto con Juan hacia el sepulcro. Juan, más joven y ágil, llegó primero, pero se detuvo a la entrada.
Pedro, en cambio, entró directamente encontrando los lienzos funerarios ordenadamente colocados, pero sin el cuerpo de Jesús. La tumba vacía era un misterio que aún no comprendían completamente. Más tarde ese mismo día, mientras los discípulos se ocultaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús se apareció en medio de ellos, mostrándoles sus manos y su costado. La alegría fue indescriptible. El Señor había resucitado verdaderamente. Para Pedro, sin embargo, aún quedaba una herida que sanar. La alegría de ver a Jesús vivo estaba mezclada con la vergüenza de su negación. Necesitaba un encuentro personal, una restauración que llegó en las orillas del mar de Galilea. Después de la resurrección, algunos de los discípulos habían regresado a su antigua profesión mientras esperaban nuevas instrucciones. Una noche, Pedro decidió ir a pescar y varios lo acompañaron. Pasaron toda la noche sin capturar nada, una reminiscencia de aquel primer encuentro con Jesús años atrás. Al amanecer, vieron a un hombre en la orilla que les preguntó si habían pescado algo. Al responder negativamente, el extraño les sugirió que echaran la red al lado derecho de la barca. Lo hicieron, y la red se llenó con tantos peces que no podían sacarla. Fue entonces cuando Juan reconoció al extraño. ¡Es el Señor! Sin dudarlo, Pedro se ciñó la ropa, se lanzó al agua y nadó hacia la orilla, impaciente por encontrarse con Jesús. En la playa, Jesús los esperaba con un fuego encendido, pan y pescado, invitándolos a desayunar con él. Después de comer llegó el momento que Pedro tanto necesitaba. Jesús lo miró directamente y le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro respondió con humildad, consciente de sus fallas pasadas: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Por segunda vez, Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro volvió a afirmar su amor, y Jesús le respondió: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez, Jesús preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció porque le preguntaba por tercera vez, una por cada negación: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». «Apacienta mis ovejas», concluyó Jesús. En ese intercambio, Pedro fue restaurado completamente. Sus 3 negaciones fueron contrarrestadas por 3 afirmaciones de amor, y con cada afirmación recibía una comisión: cuidar del rebaño de Cristo. Jesús continuó con una profecía sobre el futuro de Pedro. de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». El evangelista Juan añade que Jesús dijo esto para indicar con qué muerte Pedro glorificaría a Dios. Restaurado y comisionado, Pedro estaba listo para su siguiente capítulo. Jesús pasó 40 días más con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios antes de ascender definitivamente al cielo. Antes de partir, les dio una promesa y una misión. «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Con estas palabras, Jesús fue elevado al cielo ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, 2 hombres vestidos de blanco les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto donde estaban hospedados. Allí, dedicados unánimes a la oración, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de él, esperaron la promesa del Espíritu Santo. Durante este período de espera, Pedro comenzó a ejercer su liderazgo. Propuso que se eligiera a alguien para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los 12 apóstoles.
Tras orar y echar suertes, Matías fue elegido para completar nuevamente el número apostólico. 10 días después de la ascensión de Jesús, durante la fiesta judía de Pentecostés, algo extraordinario ocurrió. De repente, vino del cielo un ruido como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este fenómeno atrajo a una multitud de judíos devotos de todas las naciones que se encontraban en Jerusalén para la fiesta. Asombrados, cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Algunos, perplejos, se preguntaban qué significaba aquello, mientras otros se burlaban diciendo: «Están llenos de mosto». Fue entonces cuando Pedro, transformado por el poder del Espíritu Santo, se puso de pie junto con los 11 y alzó la voz. Aquel pescador sin educación formal, que una vez había negado a Jesús por miedo, ahora hablaba con autoridad ante una multitud. «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». A continuación, Pedro proclamó el primer sermón cristiano, explicando cómo lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu en los últimos días. Con valentía, declaró que Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, había sido resucitado por Dios, y que ellos eran testigos de este hecho. Citando los Salmos, argumentó que David había profetizado acerca de la resurrección del Mesías. Su conclusión fue contundente: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Las palabras de Pedro atravesaron los corazones de sus oyentes. «Varones hermanos, ¿qué haremos?», preguntaron compungidos. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo», respondió Pedro. Aquel día, cerca de 3,000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizadas. La iglesia cristiana había nacido y Pedro estaba a la vanguardia de este movimiento revolucionario. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Los nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían sus bienes, vendían sus propiedades y posesiones para distribuir el producto según la necesidad de cada uno. Se reunían diariamente en el templo y en las casas, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Pedro y Juan continuaron el ministerio de sanidad que habían visto realizar a Jesús. En cierta ocasión, al subir al templo a la hora de la oración, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna a la entrada. Pedro lo miró fijamente y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándolo de la mano derecha, Pedro lo levantó, y al instante los pies y tobillos del hombre se fortalecieron. De un salto se puso en pie y comenzó a andar, entrando con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Este milagro atrajo la atención de todos los que estaban en el templo. Asombrados y maravillados, se agolparon en el pórtico de Salomón, donde estaban Pedro, Juan y el hombre sanado. Pedro aprovechó la ocasión para predicar nuevamente sobre Jesús, exhortando al pueblo al arrepentimiento. Mientras hablaban al pueblo, llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Los arrestaron y los pusieron en custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde.
Al día siguiente, Pedro y Juan comparecieron ante el Sanedrín, el supremo tribunal judío. Cuando les preguntaron con qué poder o en qué nombre habían realizado la sanación, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía: «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». Y continuó con una declaración contundente: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Los miembros del Sanedrín se asombraron al ver el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Reconociendo que habían estado con Jesús y viendo al hombre sanado de pie junto a ellos, no podían negar el milagro. Les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, a lo que Pedro y Juan respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Esta fue la primera de muchas confrontaciones con las autoridades judías. A medida que la iglesia crecía, también aumentaba la oposición. Los apóstoles fueron arrestados en varias ocasiones, pero cada vez fueron liberados milagrosamente o, tras ser azotados, salían gozosos por haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Cristo. La persecución se intensificó con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Saulo de Tarso, un fariseo celoso, comenzó a devastar la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. Muchos cristianos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, llevando consigo el mensaje del Evangelio. Durante este tiempo de persecución, Pedro permaneció en Jerusalén junto con los otros apóstoles, sosteniendo a la iglesia naciente. A medida que el Evangelio se extendía, surgían nuevos desafíos y preguntas. Cuando Felipe predicó en Samaria y muchos creyeron y fueron bautizados, los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los nuevos convertidos a fin de que recibieran el Espíritu Santo. Este acontecimiento fue significativo, pues los samaritanos eran considerados impuros por los judíos debido a su ascendencia mixta y sus prácticas religiosas heterodoxas. La presencia de Pedro, la principal figura apostólica, legitimaba la inclusión de los samaritanos en la comunidad de fe. El Evangelio comenzaba a trascender las barreras étnicas y culturales, tal como Jesús había anunciado. Pedro continuó su ministerio itinerante por toda Judea. En Lida sanó a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama. «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama», le dijo Pedro. Al instante, el hombre se levantó. Este milagro tuvo un impacto profundo en la región, y muchos se convirtieron al Señor. Estando aún en Lida, Pedro recibió noticias de Jope, donde una discípula llamada Tabita, o Dorcas, había enfermado y muerto. Esta mujer era muy querida por su dedicación a las buenas obras y la caridad. Los creyentes de Jope, sabiendo que Pedro estaba cerca, enviaron a 2 hombres para suplicarle que viniera sin demora. Al llegar a Jope, Pedro fue conducido al aposento alto donde yacía el cuerpo de Tabita, rodeado de viudas que lloraban y mostraban las túnicas y vestidos que ella había hecho. Pedro pidió que todos salieran, se arrodilló y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él le dio la mano, la levantó y llamó a los creyentes y a las viudas para presentarla viva. La noticia de este milagro se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en la ciudad por algún tiempo, hospedándose en casa de un curtidor llamado Simón.
Fue en Jope donde Pedro experimentó una visión que cambiaría para siempre el curso del cristianismo. Mientras oraba en la azotea de la casa de Simón, cayó en un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, sostenido por las 4 puntas, hasta la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, animales considerados impuros según la ley judía. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro, «porque nunca he comido nada impuro o inmundo». La voz habló por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Esto sucedió 3 veces, y luego el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro reflexionaba sobre el significado de esta visión, llegaron a la puerta los enviados de Cornelio, un centurión romano de Cesarea, hombre justo y temeroso de Dios, a quien un ángel había instruido que mandara buscar a Pedro. El Espíritu dijo a Pedro: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro obedeció, y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea. Este viaje marcaría un hito crucial en la expansión del Evangelio, pues hasta entonces la predicación se había limitado principalmente a los judíos. Al llegar a casa de Cornelio, Pedro encontró que había reunido a sus parientes y amigos íntimos. El centurión romano se postró a sus pies, pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Pedro comenzó explicando cómo Dios le había mostrado que no debía llamar impuro o inmundo a ningún hombre. «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas», declaró, «sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». A continuación, Pedro predicó el Evangelio a estos gentiles, relatando la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios, tal como había sucedido con los judíos en Pentecostés. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo fuera derramado también sobre los gentiles. Pedro, reconociendo la obra inequívoca de Dios, preguntó: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este acontecimiento revolucionario, conocido como el Pentecostés de los gentiles, abrió definitivamente las puertas de la iglesia a los no judíos. Sin embargo, cuando Pedro regresó a Jerusalén, fue confrontado por los creyentes de la circuncisión, que le reclamaban haber entrado en casa de incircuncisos y comido con ellos. Pedro les explicó detalladamente todo lo sucedido, desde su visión en Jope hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles en casa de Cornelio. Su conclusión fue irrefutable. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Al oír estas palabras, los críticos callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La decisión de Pedro de bautizar a los gentiles sin exigirles la circuncisión marcó el comienzo de un debate teológico que culminaría años después en el Concilio de Jerusalén. Mientras tanto, la Iglesia continuaba creciendo y expandiéndose a pesar de la persecución. Hacia el año 44 d.C., el rey Herodes Agripa I comenzó a maltratar a algunos de la Iglesia. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Pedro fue arrestado y puesto en la cárcel, custodiado por 4 escuadras de soldados.
Herodes planeaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba sacarlo para ejecutarlo, Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la celda. El ángel golpeó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Las cadenas se le cayeron de las manos. «Cíñete y átate las sandalias», le dijo el ángel, y Pedro obedeció. «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió siguiendo al ángel, sin saber si lo que hacía por medio del ángel era real o si veía una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y una vez fuera, el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Reflexionando sobre lo ocurrido, Pedro se dirigió a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a escuchar. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¡Estás loca!», le dijeron, pero ella insistía en que era verdad. «Es su ángel», sugerían otros, incapaces de creer que sus oraciones hubieran sido respondidas tan directamente. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando. Cuando finalmente abrieron la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Pedro les hizo señal con la mano para que callaran. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les pidió que informaran a Jacobo, el hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén, y a los hermanos. Luego se marchó a otro lugar, probablemente para evitar ser recapturado. Después de esta liberación milagrosa, Pedro parece haber viajado extensamente, aunque el libro de los Hechos no detalla todos sus movimientos. Sabemos que participó en el Concilio de Jerusalén alrededor del año 49 d.C., donde se discutió si los gentiles convertidos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. En esta asamblea crucial, Pedro tomó la palabra para defender la libertad de los gentiles. «Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?» Su intervención, junto con el testimonio de Pablo y Bernabé y la propuesta de Santiago, llevó a la decisión de no imponer a los gentiles más carga que las cosas necesarias, abstenerse de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. A pesar de esta clara posición en el concilio, Pedro no siempre fue consistente en su práctica. Pablo nos relata en su carta a los Gálatas que cuando Pedro visitó Antioquía, al principio comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos de parte de Santiago, comenzó a retraerse y a separarse de ellos, temiendo a los de la circuncisión. Otros judíos, incluso Bernabé, siguieron su ejemplo en esta hipocresía. Pablo confrontó públicamente a Pedro. «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?». Este incidente revela que, incluso años después de la visión en Jope y el bautismo de Cornelio, Pedro aún luchaba con las presiones sociales y las expectativas culturales. Sin embargo, es importante notar que Pedro aceptó la corrección de Pablo, demostrando su humildad y disposición a crecer. Esta cualidad, que lo distinguió a lo largo de su vida como discípulo, explica en parte por qué,
A pesar de sus fallas, Dios pudo usarlo tan poderosamente. Los Hechos de los Apóstoles no mencionan a Pedro después del Concilio de Jerusalén, pero a través de sus propias epístolas y tradiciones primitivas de la Iglesia, podemos reconstruir algo de su ministerio posterior. En su primera epístola, Pedro se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, sugiriendo un ministerio extenso en lo que hoy conocemos como Turquía. Se identifica como testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada, mostrando cómo su experiencia personal con Jesús continuaba siendo el fundamento de su ministerio. Las tradiciones más antiguas indican que Pedro eventualmente llegó a Roma, donde enfrentó su martirio durante la persecución de Nerón, alrededor del año 64-67 d.C. Según estas tradiciones, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, cita a Orígenes. Pedro parece haber predicado a los judíos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. Al final, llegando a Roma, fue crucificado cabeza abajo, pues pidió sufrir de esta manera. Es en Roma donde Pedro probablemente escribió sus 2 epístolas canónicas. Estas cartas revelan a un hombre maduro en la fe, un pastor preocupado por el bienestar espiritual de su rebaño, consciente de que su partida estaba cerca. En su primera carta, escrita para alentar a los cristianos que enfrentaban persecución, Pedro muestra una comprensión profunda del significado del sufrimiento. El que una vez había reprendido a Jesús por hablar de sufrimiento, ahora veía el valor redentor de los padecimientos. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro exhorta a sus lectores a ser santos en toda su manera de vivir, a amarse unos a otros entrañablemente, a someterse a las autoridades por causa del Señor y a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ellos. En su segunda epístola, escrita poco antes de su muerte, Pedro advierte contra los falsos maestros y la apostasía. Recuerda a sus lectores su experiencia personal en el Monte de la Transfiguración como confirmación de la palabra profética más segura. Los anima a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y a estar preparados para la venida del día del Señor. A lo largo de estas cartas se puede percibir cómo la personalidad impulsiva de Pedro había sido refinada por años de seguir a Cristo. Su sabiduría, paciencia y amor pastoral revelan una transformación profunda desde aquel pescador impetuoso que Jesús llamó en las orillas de Galilea. Según la tradición, cuando la persecución de Nerón arreció en Roma tras el gran incendio del año 64 d.C., los cristianos urgieron a Pedro a huir de la ciudad. A regañadientes, Pedro accedió. Sin embargo, en la Vía Apia, tuvo una visión de Jesús caminando en dirección contraria, hacia la ciudad. «Quo vadis, Domine?» «¿A dónde vas, Señor?», preguntó Pedro. «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo», respondió Jesús. Comprendiendo el mensaje, Pedro dio media vuelta y regresó a Roma, donde fue arrestado y condenado a muerte. Pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su maestro. Así, alrededor del año 64-67 d.C., Pedro selló con su sangre el testimonio de su fe. La muerte de Pedro no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de un legado que perduraría a través de los siglos. Las palabras de Jesús se habían cumplido. Aquel pescador impulsivo se había convertido verdaderamente en una roca sobre la cual se edificó la iglesia. La vida de Pedro es un testimonio poderoso de transformación. De pescador inculto a apóstol elocuente, de seguidor impulsivo a líder pastoral, de hombre temeroso que negó a Cristo a mártir valiente,
que murió por él. Sus errores y fracasos, lejos de descalificarlo, lo hicieron más comprensivo con las debilidades humanas. Su restauración tras su tremenda caída ofrece esperanza a todos los que han fallado. Pedro nos enseña que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Jesús vio en aquel pescador rudo e impulsivo el potencial para ser una columna de la iglesia. Donde otros veían solo defectos, Jesús discernió posibilidades. También aprendemos de Pedro que el fracaso no es definitivo. Su negación, lejos de ser el final de su historia, fue un punto de inflexión hacia una fe más profunda y un servicio más humilde. La gracia de Cristo transformó su mayor vergüenza en ocasión para un amor más auténtico. La trayectoria de Pedro demuestra, además, que el crecimiento espiritual es un proceso gradual. No se transformó de la noche a la mañana de pescador en apóstol. Hubo momentos de gran revelación espiritual seguidos por vergonzosas caídas. Incluso años después de Pentecostés, aún luchaba con presiones culturales, como vimos en Antioquía. Pero nunca dejó de crecer, de aprender, de permitir que el Espíritu Santo lo moldeara. Quizás lo más inspirador de Pedro es su pasión por Cristo. Desde el primer momento en que dejó sus redes para seguir a Jesús, hasta su último aliento en una cruz invertida, Pedro amó a su Señor con todo su corazón. Podía ser impulsivo, a veces temeroso, ocasionalmente inconsistente, pero su amor por Jesús nunca flaqueó. Y al final, ese amor lo sostuvo a través del martirio. Como dijo en su primera epístola: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro, el impetuoso pescador de Galilea que llegó a ser la roca de la iglesia, nos deja un legado de fe, esperanza y amor. Su vida nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, incluso a los más improbables, para cumplir sus propósitos eternos. Amados, la historia de Pedro es un recordatorio vivo del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Al igual que este apóstol, todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades, momentos de gran fe y momentos de duda, pero el mismo Jesús que vio el potencial en Pedro, ve el potencial en cada uno de nosotros. Si te has identificado con las luchas de Pedro, con sus fracasos y restauración, quiero animarte a que entregues tu vida a Jesús, permitiéndole transformarte como lo hizo con este gran apóstol. Recuerda que no importa cuántas veces hayas caído, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarte y restaurarte. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en la palabra de Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás más narrativas bíblicas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. No te pierdas nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando las vidas de hombres y mujeres que fueron transformados por su encuentro con Dios. Suscríbete ahora y comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar sobre el poder transformador de Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.